qué privilegio poder compartir el tema de hoy, que se llama Compartiendo el Evangelio a un mundo necesitado. Y como lo permite el título, quiero saludar a algunas personas que seguramente están por aquí. Quiero saludar a los narcotraficantes que están presentes acá. También quiero saludar a los sicarios. Quiero saludar también a las personas que con negocios turbios hacen dinero ilegal. Quiero saludar también a las personas que están en la política y son corruptos. Quiero dar un saludo a todas las personas que a través de los impuestos evaden el pago y también entran en corrupción. Y quiero saludar a las parejas homosexuales que viven juntos. Y por último quisiera saludar a las prostitutas aquí presentes. Estoy siendo definitivamente irónico, pero quiero hacer una pregunta, reflexión. ¿Estas personas tienen un espacio en la iglesia o no? Quiero que miremos, no sé si ya está la presentación. En una ocasión, precisamente estábamos acá, hace mucho tiempo. Estábamos en una actividad de jóvenes los sábados y llega una persona a sentarse en esas gradas. Y cuando se sienta, yo me acerco y estaba pasando por una crisis de adicción de drogas. Y llega ahí, yo me acerco, de hecho no lo conocía y de hecho él caminando desesperado fue buscando ayuda y se bajó. Vio que era una iglesia y se metió. Tuve la oportunidad de poderle discipular un tiempo, de compartirle el evangelio. Y en una ocasión me recuerdo que él me llama totalmente mal. Él vivía solo, vivía por aquí cerca. Tenía mucho dinero. Sus papás habían fallecido y le habían dejado una gran herencia. Pero entonces el problema del dinero no era con él, pero el problema era que estaba tan metido en las drogas y tenía el dinero para comprarlas que ya no soportaba. Y entonces una vez me llama y totalmente drogado, llego a su casa, me abre la puerta y está en una crisis por el efecto de las drogas. Solo me senté con él, me puse a orar y me puse a amarle. ¿Por qué? Porque hay que compartir el evangelio a un mundo necesitado. Pero muchas veces pensamos que estas personas no tienen un espacio en la iglesia, sino que la iglesia está pensando para otro tipo de personas. Tenemos ya el video. Así respondió una prostituta en Chicago cuando la invitaron a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Por qué habría de ir a la iglesia? Ahí solo me harán sentir peor. Han sido muchas las ocasiones que como iglesia hemos perdido el rumbo. Hemos olvidado nuestro propósito y nuestra misión. Al hacerlo, nuestro testimonio ha sufrido y nos hemos convertido en piedra de tropiezo para muchos. La famosa escritora de libros de vampiros, Anne Rice, volvió a la fe cristiana después de haberse apartado por varias décadas. Pero después de haber sido cristiana por 10 años, escribió este comunicado: hoy dejo de ser cristiana. Continuaré siguiendo a Jesús, pero ya no formo parte del cristianismo. No puedo continuar siendo parte de un grupo de personas tan hostiles, tan buscapleitos, tan discutidores e infames. Es triste pero cierto. Hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren ser parte del cristianismo. Aún personajes de influencia como Gandhi tuvieron experiencias desagradables con los cristianos. Esto fue lo que él declaró: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Es obvio que con frecuencia el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignoran nuestro mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar, Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar, abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús, seamos Jesús. Una de las ventajas que tenemos como ministerio a través de esta serie es poder hablar un solo lenguaje, un solo idioma. La necesidad de evangelismo.
Pero pareciera que eso ya lo hemos abordado muchas veces. Conocemos qué es el evangelismo. Tenemos el departamento de evangelismo. Los que somos años en Verbo, recordamos aquellos tratados que hicieron y que entregaban. Recordábamos las obras de teatro que hacíamos y recordábamos los 200 o 300 personas que aceptaban al Señor. Pero ¿qué ha pasado con el verdadero evangelismo? ¿Qué ha pasado? ¿Es eso lo que Dios quiere en nuestra iglesia? ¿Qué ha pasado con estas personas como Gandhi o como una escritora famosa que regresa al cristianismo y se arrepiente y se va? Y tal vez sea porque la iglesia las personas tal vez no vendrían sabiendo que son personas malas, no vendrían a este espacio. Se sentirían incómodos o pareciera que no son dignos de. Y pueda que tengan parte de razón. Pero por eso Dios nos manda a que la eclesía es los llamados afuera para hacer algo allá afuera, donde están ellos, donde está la gente con necesidad. Dios no usó la palabra sinagoga para referirse a lo que quería. Usó la palabra eclesía, iglesia, que significa ir afuera a buscar a las personas que necesitan. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo quiero en este tiempo abordar 3 puntos que quisiera abordar con ustedes. Y es la pregunta: discipulado y evangelismo. ¿Tiene que ver esto separado o junto? La segunda, y es parte de lo que Dios nos pone a hablar como ministerio, es la compasión. Es el elemento importante del evangelismo. Y por último, la compasión debe estar proyectada hacia alguien, y ese alguien se llama prójimo. Y quiero que veamos cada uno de estos puntos. ¿Cuántos de ustedes han remado en una balsa de dos remos? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Les gusta? ¿Quiénes han probado y no pudieron? En una ocasión yo trabajaba en una productora, soy comunicador, y me recuerdo que grabamos un videoclip con una agrupación famosa que se llamaba Alternativa. Era una agrupación muy buena. Hicimos una toma en el lago de Amatitlán, y entonces uno de los participantes tenía que subirse, le agarramos con una soga, y estaba con un remo parecido a esto, pero separado del lago, y teníamos que hacer una toma en esto. Pero luego no sé quién lo soltó y se fue. ¿Y saben qué es lo que pasó? Él era buen músico, pero mal navegante, y no sabía poder usar eso. Y iba con una mano y empezaba a dar vueltas, y iba con la otra y empezaba a dar vueltas, y dejaba de remar y se iba para el centro del lago, y todos tardamos como 45 minutos para que él pudiera regresar, y pudo regresar porque alguien se metió al lago y tuvo que jalarlo. No veo otra forma. No sabía remar. Pero ¿por qué les digo esto? Saben que Dios me ha dado esta forma de entender la iglesia, o estos 2 principios. El evangelismo y el discipulado no son elementos que están separados. La iglesia tiene 2 remos, una se llama evangelismo y la otra se llama discipulado. Si usted solo evangeliza, hagamos obras, hagamos eventos, hagamos alfa, hagamos muchas cosas, damos vueltas. Pero bueno, entonces discipulemos a la gente que ha tenido un buen tiempo en discipularlo, seguimos discipulándolo, entonces da vueltas. ¿Y saben qué he entendido yo? El proceso de evangelismo y discipulado es una puerta de entrada y una puerta de salida. Empezamos diciéndole a la persona que conozca de Dios, y conocer no me refiero a que entienda de Él. Guatemala el 95% conoce de Dios. ¿Sabe quién es Dios? No sé si ustedes han probado evangelizar en Guatemala, en un parque, y todos dicen: soy caído, hermano. Y si conozco a Dios, yo voy a ir a la iglesia, pero ya no creo en la iglesia. Parecido a los testimonios que vimos en el video. Pero damos vueltas, porque pensamos que solo es evangelismo, pero no, evangelizar es la entrada. Pero después yo te acompaño durante un tiempo hasta que tú llegues a una madurez tal que tú puedas comer por ti solo. Y Dios, cuando habla en la Gran Comisión, que es lo que es nuestro fuerte en evangelismo, pensamos que es un elemento separado, ¿verdad? Vamos a evangelizar. La Gran Comisión es ir y hacer evangelismo. ¿Será así? Leamos Mateo 28. Dice así: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Discípulos de todas las naciones. ¿De cuántas naciones? Todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Eso me encanta de Jesús cuando está dando la gran comisión. Primero es que formamos discípulos a todas las naciones. Segundo es bautizándoles, o sea que formen una comunidad, y enseñándoles lo que ustedes aprendieron. Porque a veces queremos enseñarle lo que es bueno, pero no lo hemos aprendido nosotros, no lo hemos puesto en práctica. Dios dice de la bondad, pero no soy bueno. Dios dice de la fe, pero no creo. Dios dice de la abundancia, pero tengo escasez. Y a veces no predicamos sobre esto. Dice de lo que ustedes han aprendido. Y les aseguro, es una promesa, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes siempre. ¿Y cómo está con nosotros Jesús? Pues por medio de su Espíritu Santo. ¿Saben que un discipulado? Hay personas que han estado 20 años. Yo tengo desde el 88 de estar en Verbo Reforma. De hecho, esta misma estructura estaba en Skateland, en Zona 9. Y ahí estaba yo ya en Verbo. Y hay gente que de repente está ahí y sigue reclamando que no lo visitan. Y sigue reclamando que no le dan su alimento espiritual. Y sigue reclamando de que nadie se preocupa por ellos. ¿Y saben cómo es? Miren esta fotografía. A veces los cristianos somos así, ¿verdad? Queremos que nos sigan dando lechita espiritual, ¿verdad? No, es que yo necesito todavía el evangelio. Por favor, demen, iglesia, demen. Y pensamos que la iglesia es McDonald's. Y como no me gusta lo que me dan, la prédica, la alabanza, entonces me voy a otro McDonald's o me cambio de marca. Y no, la iglesia no es para recibir, la iglesia es para dar. La iglesia es para... Nosotros somos la iglesia y claro, este tiempo es para entrenarnos, para adorar juntos al Señor, pero después salir afuera y de lo que recibimos impartir de gracia, de lo que de gracia hemos recibido. Pero si no hacemos esto y tenemos 20 años queriendo solamente recibir, somos así, ¿verdad? Queremos que nos den y nos den y nos den. Miren otro versículo en Hechos capítulo 1, versículo 8. El autor de Hechos es el mismo autor de Lucas. Y él dice algo muy importante que tiene que ver con Mateo 28. Y dice, Jesús hablando, ¿verdad? Jesús en el primer capítulo de Hechos vuelve a aparecer Jesús hilando la historia con Lucas y dice esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque le dice no se separen, todavía no se separen, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué dice ahí? Poder, y serán mis, ¿qué? Testigos, tanto que en Jerusalén como en Judea y Samaria, digan conmigo Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y ahorita vamos a ver por qué les dije que dijeran Samaria. Pero Mateo está ligado con esto. Es lo mismo, vayan a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Y no lo harán ustedes, sino que yo estaré con ustedes siempre a través del poder del Espíritu Santo. Y ustedes tienen que ir a todos lados, empezando por su círculo más pequeño, que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y el capítulo 1 al 9 de Hechos aparece en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y el capítulo 11 en adelante, 10 y 11 en adelante aparece hasta los confines de la tierra. Y Pablo llegando hasta Roma. Así que esta palabra se empieza a cumplir en la primera iglesia, en la primera eclesía, los llamados afuera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No está llamando a hacer evangelismo, está llamando a ser discípulos, hijos de Dios. Empieza con el evangelismo, pero luego se acompaña, se agarra de la mano, empieza a caminar hasta que tú puedas ir y hacer discípulos. No solamente termina en que te evangelizas, porque hay un mundo necesitado. El primer punto que quiero resaltar es que evangelismo y discipulado no son dos elementos separados, no es un departamento de la iglesia. El discipulado no es las iglesias en el lugar y el evangelismo es Alfa. Y que Ministerio Alfa lo estamos empezando en Zona 9 y yo sé que es una bendición y ustedes nos inspiran como iglesia. Pero es una herramienta que nos lleva a que esa persona que acepta al Señor, mi responsabilidad es llevarlo, acompañarlo, a menos que Él ya no quiera. Pero de mi parte está amarle todo el tiempo hasta que sea un discípulo que luego se multiplique a otros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo hacemos? Y quiero entrar al segundo punto. ¿Por qué no evangelizamos y discipulamos? Porque nos hace falta esa compasión. Digan conmigo, compasión. La compasión es un genuino interés por los demás. Y resaltamos genuino porque hay gente que le interesa, ¿verdad? Le interesa otras decisiones.
Una vez pasó, y esto es cierto, un amigo mío visita a alguien en la cárcel y esa persona era narcotraficante, de esos que no saludamos acá, o tal vez sí, pero no se dan color. Y le dijo: mira vos, qué buena onda que venís a visitarme. Mira, hagamos algo. Vos sos buena onda, hombre. Vos sos pilas. Poné tu iglesia. Yo te pago el salón, yo te pago el auditorium. Y vamos mitad a mitad con los diezmos. Así le dijo. Y él dijo: gracias, Señor, por tu provisión. Vamos a aprender el evangelio a toda criatura. Ese no es el interés genuino. De hecho, Pablo y Pedro escriben en sus cartas: no lo hagan por querer ganar dinero, háganlo por amor, háganlo por convicción, ni por obligación. Dice: háganlo por una convicción de que sienten una compasión por la gente que necesita, por la persona. Obviamente esta persona dijo que no, ¿verdad? Pero me pongo a pensar: ¿será que alguien ha dicho que sí? Y por eso la gente ha visto la iglesia y no cree en la iglesia. Porque nuestros intereses no son otros y no es la compasión, sino que nos convertimos en gente que está criticando o está diciendo cosas de los demás, creyéndonos los más importantes. Y quiero ir a la siguiente. Quiero leer este versículo. Mateo 9, 35 y 36. Dice la Biblia: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas y anunciaban las buenas nuevas del reino. Digan conmigo: buenas nuevas del reino. ¿Saben cuál es la diferencia entre las buenas nuevas de salvación? Que a veces pensamos, es que el evangelismo termina si aceptas al Señor. Es que ahí no termina, ahí comienza el evangelio. Ahí comienza a decir: oh, ya tengo una entrada al reino. Pero ¿qué es esto del reino? El reino no es algo donde cuando te muras te vas a ir al cielo. Ahora ya hice tu confesión de fe y te vas a ir al cielo, tranquilo. Ya tenés tu boleto comprado. No es un boleto, es una tarjeta de crédito que el Señor te la llena para usarla viva. Cuando estamos vivos podemos disfrutar del reino, podemos disfrutar del cielo, podemos empezar a dar del cielo, porque el reino de Dios está en la tierra. Jesús vino a unirlo, pero pensamos que no, que es cuando se mueran. No, las buenas nuevas del reino. Y sanando, dice la Biblia, toda enfermedad y toda dolencia. Hay gente que no está enferma por fuera, físico, sino por dentro, y le duele. Y Jesús sanaba tanto las enfermedades como las dolencias del corazón. Al ver las multitudes tuvo, ¿qué dice? Compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo no sé del primer listado que di, y de repente veremos a un sicario, o de repente vemos a una prostituta, o de repente vemos a un político corrupto, o de repente vemos a alguien, a un filósofo agnóstico, catedrático universitario, y como iglesia nos empezamos a enojar y empezamos a indignar. Y voy un campo más allá. Miramos a los musulmanes que está creciendo el movimiento y pensamos, hasta nos da miedo. Los musulmanes están evangelizando con el vientre de las mujeres. Y saben que es cierto. En Europa, ¿cuál es la estrategia? En Europa no hay niños. Llegan los musulmanes, tienen hijos, esperan 20 años y todo el país es musulmán. Esa es la estrategia. Tranquilos, no tienen prisa, pero se están moviendo. Y como cristianos nos da miedo, porque pensamos de que nos están ganando. Nos enoja. El sentimiento que debe despertar el mundo es compasión, como alguien que no tiene un pastor, como una oveja que no tiene un pastor. ¿Ha visto las cabras que están ahí por toda la ciudad? Si usted camina a pie, por favor tenga cuidado, no son canicas, son otra cosa. Por el colegio de mi hijo hay de esas cabras, pero me encanta ver a los que los llevan las cabras. Imagínense llevar las cabras en este tráfico. Y estaba ahí un cuate, le chifla: ¡Ey, colocha, alto! ¡Pega! ¿Y saben qué hizo la colocha? Se paró en la banqueta y paró. Y dije: ¿qué colocha más obediente? Yo que trabajo en la iglesia a veces no me obedecen así tan fácil. Y la colocha obedecía, pero estaba tranquilo. ¿Cómo pueden ir en medio de todo el tráfico en Guatemala? Porque alto, colocha. Y la colocha paraba y todas las demás pararon y yo en medio, pidiendo a Dios que no salieran canicas, ¿verdad? Estaba ahí parado y en medio de las colochas dije: bueno, voy a seguir a la colocha. Ella sí sabe. Cuando ella se atraviesa, yo me atravieso. Ella sabe, pero no sabe ella. El que sabe es el pastor, el que los está dirigiendo.
Y Jesús veía a la gente con compasión porque decía, esta persona que mata, esta persona que está peleando, esta persona que no cree, simple y sencillamente no conoce de su pastor, no conoce de su papá, no conoce de su familia, están perdidos. Y entonces surge una compasión. En el diccionario de Google aparece esta definición. Dice, es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, o a remediarlo, o a evitarlo. La verdadera compasión, número uno, te da tristeza, no te enoja. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba viendo a los soldados romanos que lo acaban de golpear. Y Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo fue en Mateo que vio a esa gente con compasión, fue en la misma cruz a punto de morir, la cual él no quería. Y le dijo, Padre, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y Padre dijo, hazlo, porque por ese sacrificio que no quieres hacer humanamente, yo voy a redimir a mis ovejas, a mis hijos. Y él dijo, está bien. Y ese soldado romano que estaba ahí burlándose, escupiéndole en la cara, Jesús sintió una compasión, fue tristeza y una necesidad, un impulso de quererlo cambiar. Y uno de ellos dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. Un soldado romano, sin conocimiento judío tal vez, pero con una experiencia en la cruz. El primer convertido en la cruz fue un soldado romano. Pero la oración que le hizo al Padre, el Padre lo escuchó y puso misericordia en esa persona. Jesús sentía ese impulso por querer hacer algo. Mi pregunta es, cuando miras a un perdido, ¿qué es lo que sientes? ¿Te enoja? Y a veces dentro de la familia, dentro de nuestra comunidad, dentro del vecindario, ¿qué nos enoja? Porque si nos enoja no estamos sintiendo el corazón de Jesús. Jesús sentía compasión, un impulso por cambiarlos. Y quiero basarme en esta historia para entrar al siguiente punto. Ya dijimos de que necesitamos entender que el evangelismo y el discipulado es una misma cosa. Es un mismo proceso que empieza con una puerta y termina con la otra. Y nos hemos hablado de que para esto, que esto suceda, necesitamos compasión. Necesitamos que la gente, que vemos que la gente está sufriendo, lo que necesitamos es sentir ese dolor que Jesús sentía y quererlo cambiar. Pero el tercer tema es, ¿a quién es? A nuestro prójimo. Y esta historia me gusta mucho y quiero compartirla, porque Jesús siempre hablaba con parábolas. A mí me gustan mucho las historias. Y esta historia, la historia del buen samaritano, refleja una historia muy sorprendente de Dios. ¿Esta historia en qué se trata? Jesús hablaba por parábolas y es la historia de un hombre que aparece en un camino. La pregunta es, ¿por qué Dios usa esa parábola? ¿Por qué Dios usa esos personajes? Y vamos a estudiar cada uno de ellos. Leamos en Lucas 10:25, dice esto. En esto se presentó un experto en la ley y para ponerlo a prueba Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Quiero hacer una pausa ahí y quiero ponerles en contexto. Lucas 10, lo que acaba de pasar momentos antes es que Jesús envía a los 72 porque iba a ir para Jerusalén. El libro de Lucas habla de cómo Dios, los primeros capítulos es de Jesús y sus discípulos, pero los últimos capítulos es de su viaje largo a Jerusalén. Y empieza a través de enviar a esos 72, los envía con pasión y la gente regresa y estaban contentos porque los demonios se les sometían y estaban felices porque podían hacerlo. Pero Jesús le dijo, no se alegren por eso, alégrense porque sus nombres están escritos en los libros de la vida. Y no porque no se alegren por eso. De hecho, Jesús dijo, se regocijaba, sino porque lo importante no es nuestra misión de evangelismo, sino que esa persona que acepta al Señor como su Salvador y como su papá y como una nueva experiencia, está junto conmigo y los dos estamos en el cielo desde ya. Eso es lo que hay que alegrarse. Pero viene uno de los maestros importantes y dice, hey, disculpa Jesús, tengo una pregunta que hacerte. Y le dijo esto, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A veces como iglesia estamos pensando en nuestro beneficio, ¿sí? Y somos los expertos, ¿verdad? De hecho, miren, era un experto en la ley. Y a veces los expertos ponen a prueba a Jesús. Mi pregunta es,
A veces nos ponemos expertos y ponemos a prueba a Jesús. Hoy en la mañana, yo ayer y hoy, pues al igual que muchos de ustedes, hay un sentimiento de tristeza. Crecí con Renato en esta congregación desde hace muchos años. Hicimos teatro juntos, somos bateristas y yo tengo la esperanza que lo voy a volver a ver, pero ya no en esta tierra. Y duele. Pero nos podemos poner como expertos ahorita y hacerle preguntas a Jesús. ¿Y por qué hiciste esto? ¿Pero qué te pasa? Eso no es lo que debiste de haber hecho. Y nos ponemos en esa postura de yo sé más que tú. Yo sé la verdad, yo sé lo que debía haber pasado. Pues no lo sabemos y no lo vamos a entender. Y es un momento de luto, hay que llorar. Pero sobre todo esto yo entiendo que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre. Y que Dios ha hecho su voluntad en la vida de Renato. Y que Él está con Dios. Yo creo en esto. Pero a veces nos ponemos expertos que ponen a prueba a Jesús. Y Jesús, pues, como buen judío, como buen maestro, Él siempre contesta con preguntas. Saben que en la educación la mejor forma de educar es que la gente llegue a sus conclusiones. Y Jesús siempre hacía esa técnica. ¿Ustedes quiénes dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan? ¿De quién es esta moneda? ¿Verdad? Y Jesús siempre hacía preguntas. Era la estrategia de un maestro, de un buen maestro judío. Y Él le hacía esta pregunta. Capítulo 26. Le dice, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú, Señor experto de la ley? Y como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Así se contesta, le dijo. Para los que se recuerdan ahí. Todavía sigue, ¿verdad? Es como nuestro Chabelo guatemalteco, ¿verdad? Si sigue, pues bueno. Así se contesta, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Y miren esto. Un momento. Le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para ganar la vida eterna? Ok, lo que tienes que hacer es que no tienes que hacer nada contigo. Tienes que hacer algo con Dios y tienes que hacer algo con tu prójimo. Y tu referente es ti mismo. Así como tú te quieres salvar en tu vida eterna, que me estás preguntando, ama a Dios, quien es el autor de la vida eterna, con todo lo que tú eres, y ama a tu prójimo como te gusta que te vayas al cielo, como a ti mismo. Y yo estaba estudiando ahorita este primer pasaje, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. De hecho, lo que estaba citando era Deuteronomio 5 y Levíticos 19, 18. Él conocía la ley, esos son los dos que dijo. A ver, ¿qué dices tú? Y rápido, yo me lo sé. Deuteronomio 6, 5, el plano fue al CEV, se memorizó el versículo y dijo, ya me la sé. El experto en la ley citó rápido los versículos, dijo, excelente. Y saben que ese Deuteronomio capítulo 4 al 9 es una oración que los judíos hacen todo el tiempo. Todo el tiempo están orando al Señor porque oye Israel, a tu Dios que es uno. Y entonces dice, y regresemos al versículo, y dice esto: después de que lo escuches, recuerda que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas sus fuerzas y con toda tu mente. Cada uno de esos elementos tiene mucho que decir. En primer lugar, el corazón no es el sentimentalismo latino. El corazón para el judío era la mente, ¿sí? Con todo tu ser, ¿verdad? Porque nosotros hemos separado, no, el cuerpo es del infierno y el alma es para... No, en la mente judía y en el diseño de Dios somos íntegros. Somos una sola cosa. De hecho, el concepto alma que aquí se refiere, que está en Deuteronomio, es que somos íntegros. Ama a Dios con todo lo que tú eres, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu conocimiento, con tus convicciones, con todo lo que eres. Pero ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese, cuando cita Levíticos 19, 18, ese pasaje está en no odiar a tu hermano, a tu prójimo, sino ámalo. Entonces ahí dijo el experto en la ley. Sigo leyendo 29. Dice, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque él dijo, aquí la agarro. Ok, tengo que hacer esto, pero ahora explícame tú, Señor, sábelo todo. ¿Quién es mi prójimo? Y como buen maestro judío tampoco le responde, le cuenta una historia. ¿Y qué historia le cuenta? Y aquí entramos a la parábola. De hecho, ¿saben qué es lo que estaba preguntando el experto? Bueno, Señor, ¿a quién sí tengo que amar y a quién no?
Esa era la pregunta real que estaba haciendo. Dime quién es mi prójimo, porque sí, tengo que amar a mi prójimo, pero no son todos mi prójimo. Dime a quiénes sí tengo que amar. Seguro a los de mi raza, seguro a los que creen como yo, seguro a los que estamos aquí sentados, y seguro están excluidos las prostitutas, los narcotraficantes, los políticos corruptos, los empresarios corruptos también. Seguro esos están fuera. Los filósofos agnósticos también están fuera. Yo voy a amar a mi prójimo, que es el que está sentado a la par mía los domingos. A él sí lo saludo, a él sí lo amo. Y dice la Biblia, pensamos que hay que separar, pero miren lo que le contestó Jesús en el versículo 30. Dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo, ¿qué dice ahí? Medio muerto. ¿Sí? De hecho, esa ruta de Jerusalén a Jericó, me puse a investigar un poquito y me gusta como entender el contexto. De hecho, venía de Jerusalén a Jericó y se entiende que era judío. En Jerusalén está el templo y muchos en Jericó vivían, y muchos levitas y sacerdotes y gente israelita vivía ahí y subía a Jerusalén, pero había una bajada más o menos de 27 kilómetros que era muy peligrosa. ¿Saben que en esa misma bajada es donde David se esconde de Saúl? Muchos años atrás, cuando él se esconde de Saúl, fue en esas cuevas donde él se esconde en ese camino, y por eso no le encontraba, porque era un montón de rutas donde la gente, no crean que era el primer muerto que aparecía. La parábola que Jesús contaba era como decir, miren, se fue a meter a aquella zona roja. No puede ser, ¿verdad? O se metió a aquel estadio de aquel equipo con aquella porra. No, pues ahí sí es peligroso. O se metió, uno conoce, ellos sabían, esa ruta sí es la ruta de la muerte. Y él se fue por ahí y pues pasó lo que iba a pasar. Lo asaltaron y apareció muerto, casi muerto, medio muerto. ¿Y ahora qué hacen ustedes si encuentran a alguien muerto o medio muerto? ¿Verdad? Y de repente, no por fuerza físicamente. El muchacho que yo vi en aquellas gradas, precisamente aquí, estaba medio muerto espiritualmente, o tal vez muerto totalmente. Él estaba medio muerto en sus convicciones, en su vida, con mucho dinero pero sin propósito. Yo lo vi ahí medio muerto y me acerqué y no lo juzgué y no le dije, no estoy aquí porque aquí solo somos los cristianos. No, venite, te amamos. De hecho, me recuerdo que después esta persona me regaló un libro bien famoso que ha hecho mucha bulla. Es un libro no cristiano, pero se llama El Secreto. Y me lo regaló. De hecho, yo le regalé también El Secreto, pero mi secreto era la Biblia. Le regalé una Biblia y él en agradecimiento me regala, mira, es buenísimo este libro. Me puse a leerlo, me gusta leer. ¿Y saben cuál es el secreto? Se los voy a contar así, ya no compran el libro. Se los voy a espolear. ¿Qué es el secreto? La ley de atracción. Lo que tú te proyectas, eso obtienes. Eso es lo que dice El Secreto, en resumen. Ya no compran el libro. Pero ¿saben qué? Digo, pues eso es la fe. La fe es la convicción de lo que se espera es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué es el temor? La fe en el Dios incorrecto. Eso es el temor. ¿Por qué? Porque tienes la certeza que te va a ir mal y la convicción de que te va a ir fatal. Entonces, ¿tenés tu fe? Pues está en otro lado. Pero si la pones en Dios, los musulmanes crecen, Dios ama a los musulmanes. La política, y ahorita ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a votar? Dios gobierna Guatemala. Y quien quede, yo lo honro. Y si hace mal, yo lo denuncio o no estoy de acuerdo, pero voy a honrar a esa figura porque es mi deber honrar como cristianos. Voy a amar a los políticos. Ahorita estamos casi que odiando, ¿no? Pareciera, ¿verdad? Pero usted y yo no nos metimos, ¿verdad? Pero si se mete un cristiano, Dios guarde. Hay que amar con pasión. Y ver gente que está muriendo, ver gente que está ahí, esa compasión. Y miren, sigo leyendo acá, 10:31 dice: resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Y levita, o sea, se fue para el levito. ¿Entendieron el chiste? No, ¿verdad? Bueno. Así también llegó al lugar y un levita lo evita, y al verlo se desvió y sigue de largo. Dos
miren, Jesús no crean que contaba historias, ay, pues, ¿qué me invento? No, Jesús sabía que un levita y un sacerdote eran dos personas que estaban en el templo sirviendo. Eran de los más respetados. Y ojo con esto, Dios no está en contra de los sacerdotes y levitas. Son su pueblo, lo aman. De hecho, hay 3 momentos importantes en la Biblia. El rey Josías, que regresa a la ley. Zorobabel, cuando regresa al altar. Cuando vuelven a construir el templo. Vuelven a encontrar esa parte de Dios. Hasta ese momento, eso había que hacer. Jesús por eso tira las mesas del templo, porque dijeron, ustedes ya volvieron cueva de ladrones esto. Y en la Biblia no estaba eso, era casa de oración. Pero los levitas y los sacerdotes eran importantes. Jesús los menciona. ¿Pero por qué? Porque en el templo son muy buenos, pero en la calle evitan. Pero en la calle, no, es que es el mundo. A mí me encanta, no me encanta, pero me causa un cortocircuito cuando la gente dice, usted es del mundo, y usted en el mundo, se fue al mundo. Y pareciera que odiamos al mundo. Y se nos olvida que de tal manera amó Dios, ¿a quién? De tal manera amó Dios a su iglesia. Claro, a su iglesia la ama, pero al mundo también. Al mundo lo ama más porque está perdido. Y por eso invita a su iglesia al mundo. Y por eso ora diciendo, no quiero que lo quites del mundo, sino que los apartes del mal. El mundo tiene un sistema corrompido, correcto. Pero nosotros somos la luz y la sal. La luz y la sal no se toca, no se mira, se siente. Y nos metemos en los sistemas del mundo y entonces empezamos a dar la luz y el sabor que se necesita. Y la sal preservaba, la sal purificaba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No alejarnos del mundo y esperar a que Cristo venga. Esa no es nuestra función. Pero pareciera que estos 2 personajes en esta historia sí lo hicieron, los evitaron. Y sigue contando Jesús, pero un samaritano, versículo 33, quien iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Digan conmigo esta palabra, se compadeció de él. Ahora quiero contarles un poquito el contexto de los samaritanos. Cuando el pueblo de Dios se divide con Salomón, se hablan 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. 2 tribus se van para el sur, 10 tribus se van para el norte, pero las tribus del norte, que se llama Israel, Dios se aleja. Y empiezan a hacer un montón de altares. Y Dios mantiene su promesa en la parte de abajo, que eran los judíos. Y ahí estaba el Jerusalén. Y ahí era donde estaba el templo. Pero los samaritanos empezaron a hacer sincretismo y empezaron a unirse con otras culturas. Y por eso es que Dios, históricamente los samaritanos eran rechazados. Los judíos miraban traicionero a los samaritanos. ¿Se recuerdan aquel pasaje donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana de mala vida? Ella no entra a la iglesia, usted. Se me quita ese atuendo ya. Ella no puede entrar. Dios guarde. Y Jesús fue a su casa y los discípulos fueron a comprar comida. Y cuando regresan, Jesús hablando en un pozo con una mujer adúltera y samaritana. Y estaban, y de hecho ni le preguntaron nada. Y Jesús viene y le dice, los vio, y le empieza a predicar el evangelio. De hecho le pregunta, ¿y en dónde hay que adorar? Porque nuestros padres dicen que en los montes y ustedes dicen que en el templo. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ya viene un poquito, espérate un ratito. Y ya viene donde ni allá ni aquí, sino Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y ¿saben qué? Lo confronta. Den un aplauso al Señor, porque usted debe ser esos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y saben qué? A pesar de que Jesús iba primero por la casa de su padre, y hasta ahorita que estamos leyendo Hechos, empezaba a ir para afuera de Israel, para los samaritanos, era hasta ahorita, Jesús rompe su esquema. La fe de esta mujer, y ella se convierte en una avivadora, en una evangelista. Somos nosotros los que para ser evangelista tenés que pasar por todo el SEV. No menosprecio el SEV, pero el fuego es inmediato. Y si esta mujer se conecta con Dios, es la mujer exacta para empezar a compartir, a conectarse con Dios, con los demás. Eso me gusta de Alfa. ¿Saben qué? Hagámoslo y no importa, y estoy empezando, ahí están los videos. Tú no digas nada. Deja que el Espíritu lo haga, pero a los recién convertidos hay que ponerles a hacer Alfa.
¿Por qué? Porque tienen esa pasión como esa mujer samaritana. Jesús ya estaba empezando a dar un anticipo, un tráiler del reino. El tráiler del reino era, sí, es que esto no es solo para los judíos, aquí empezamos, pero va para todos. Y viene y dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba y viéndolo se compadeció de él. La gran pregunta es, ¿por qué el samaritano se compadeció de él y por qué el sacerdote y el levita no? ¿Y saben qué piensan algunos? Bueno, porque en Levíticos 22 habla de que no pueden tocar a los muertos. Y él estaba medio muerto, así que podían medio tocarlo. Pero dijo, no, aquí 50-50, se va a morir. Aunque irónicamente ellos venían de Jerusalén a Jericó, o sea, ya habían hecho su trabajo, ya se habían purificado. Si fuera al revés, de Jericó a Jerusalén, pues sí, ¿verdad? No lo pueden tocar porque se contaminan y ya no pueden hacer su labor, pero iban de regreso. Pero la costumbre no, en el templo, llévenmelo al templo, me lo lleva al sermón a la iglesia y ahí yo le predico. Ahí somos buenos, pero aquí no. Pero el otro que era enemigo, porque no crean de que los samaritanos amaban a los judíos. Estaba leyendo un montón de historias. En el siglo IX los samaritanos tiraban, hubo un evento donde tiraron muertos, cadáveres en la Pascua judía. Era una guerra y vivían a la par. No, se odiaban. Pero vino un samaritano y sintió de su enemigo compasión. Del que odiaba y del que era odiado, sintió ¿qué? Compasión. Y entonces viene y a su prójimo lo empieza a amar. Y sigo leyendo. Miren lo que hizo. Se acercó, digan conmigo, se acercó. Le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. ¿Ustedes creen que llevaba botiquín? Ay, sí, yo soy paramédico. Ya vamos al 123, 122, ¿no? ¿Saben qué seguramente hizo? Se rasgó sus vestiduras y lo vendó con sus vestiduras. Y el aceite y el vino, ¿saben qué era? Era, a los suyos vino, dicen algunos, no es eso. El vino era para sanar las heridas, porque era como el alcohol de ahora, sanaban. Y el aceite era un ungüento para que se curara. O sea, él con lo que tenía hizo algo, le curó. Digan conmigo, le curó. Después dice, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Digan conmigo, lo llevó y lo cuidó. ¿Se dan cuenta del evangelismo? Es agarrar de la mano y me lo llevo y lo cuido. Ah, no, ya hice mi evento, vos. Ya aceptaste al Señor, buenísimo, buena onda. No, tengo que agarrarlo, subirlo. Y de hecho una cabalgadura no quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que él se fue a pie. Estaba desnudo el hombre. Y él se fue a pie porque lo subió en su comodidad. Se desacomoda, le da lo que tiene, lo cura, lo sube, lo acompaña. Dice la Biblia que lo cuida y no se queda ahí. Sigue diciendo el 35. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata. Que no crean que eran 2 chocas, ¿verdad? Esas monedas de plata valían mucho. Y se las dio al dueño del alojamiento y dijo, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Digan conmigo, se lo pagaré. ¿Cuánto invertimos de nuestra plata por evangelizar? Ah, no, que la iglesia se encargue. Para eso diezmo y ofrendo. Que la iglesia dé. ¿Por qué? ¿Y yo por qué no voy a invertir de mi dinero hacia alguien que va a aceptar al Señor? Le pago el encuentro. Ah, pero tienes que pagar la mitad. Págueselo todo. Pues sí, invertamos de nuestra plata. Y quiero recordar que Jesús pone al enemigo, al archienemigo de este samaritano. Se lo pagó. Y te dijo, y cuando vuelva, ya imagino si llegó el judío, llegó el samaritano, miren, y estas cenas que están aquí, es que él pidió cenas. ¿Y por qué pidió? Hasta cuenta de Netflix abrió. El judío, como buen judío, dijo, no, pues aquí me aprovecho, ¿no? De servicio a la habitación y todo el asunto, tele y color. Y él, samaritano, dijo, yo le pago todo. Lo que usted gaste, yo invierto en él. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? De repente usted lo acompaña. Va a haber un momento en donde, bueno, yo no tengo el nivel para ayudarle. Señor líder de iglesia en el hogar, señores ancianos, ayúdenme con él, pero yo voy a estar a cargo. Usted va a hacer su función como líder, mientras yo me crezco y soy el líder yo. Pero mientras tanto, yo se lo delego a alguien, pero yo me encargo de que esa persona llegue a ser un discípulo.
Porque el evangelismo y el discipulado son dos puertas de la misma entrada, del mismo proceso. Y dice la Biblia, quiero citar a John Wesley. John Wesley fue un teólogo británico del Reino Unido. Y él dijo esta frase. Él fue el que empezó el metodismo en el mundo. Y de hecho, ¿saben qué decía él? Me puse a investigar sobre él. Y él no quería formar un movimiento metodista. Dijo, ojalá que el metodismo desaparezca y solo se mencione y que nadie se olvide de lo que yo estoy formando. Pues el padre del metodismo. ¿Por qué? Porque nos ha separado. Vos sos metodista, vos sos bautista, yo soy neopentecostal, vos sos no sé qué. Y Jesús así como viéndonos, ay, mis gordos. Voy a pelearse por cosas. Es que son cuerpo, porque andas el dedito delegando al oído. Es que tú no rascas. Sí, pues que tú no escuchas. ¿Y por qué no mejor? Ay, tan rico rascarse el oído ahora. Para eso sirven, juntos funcionan. No, pero es que tú, como yo no soy oído, yo no soy. Vamos a pelearnos como iglesia. ¿Y qué dice John Wesley? Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Se los dejo de tarea para que se lo aprendan. Si se aprendieron puedas, ya se aprendieron la mitad. Pero haz todo el tiempo que puedas ayudar a alguien. Vas por el camino y encuentras a un muerto. Pero ¿saben qué? Nos gusta ayudar al necesitado pobre. ¿Saben que Jesús cuando dice vengo por los pobres no se refería a los pobres de no tener dinero? ¿Saben a quién se refería? A un Zaqueo que tenía mucha plata, pero era corrupto y que quería verlo y era chaparrito mi compañero. Subió a un árbol y cenó con él. ¡Cenó con un pecador! Sí. Y qué buena cena, me imagino, pues, no crean. Porque de hecho, si ustedes miran los discípulos, Mateo, que también es conocido como Leví, el discípulo que escribe Mateo, o sea, él era un cobrador de impuestos y cuando lo llama, hace una fiesta. Y cuando llama a Pedro, le da un pescado. Seguro, pues digo yo, venite a mi casa, te voy a hacer tu filete. Pero otro hizo una fiesta con todos los amigos cobradores de impuestos. Y todos van a criticarle. Yo vengo por los que están enfermos. Y los que están enfermos no solo a veces son los que tienen mucho dinero también. A veces son los que tienen mucho. ¿Saben qué están enfermos? Aquellos que no necesitan de nada. No hay nada peor que alguien muy bueno que no conoce al Señor. Porque dice, ¿yo para qué lo necesito? Y encima miro a cristianos que hacen lo peor. Como esta escritora de novelas. Yo no quiero ser cristiano. O como Gandhi. Me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Porque son tan diferentes tus cristianos a tu Cristo. Y saben que en Antioquía les pusieron cristianos como apodo. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús. Y los de Antioquía por ofenderlos se lo pusieron. Y los cristianos, ¡qué buen apodo! No sé si ustedes les han puesto un buen apodo que les gusta. A veces no, ¿verdad? Pero uno lo agarra como para que le guste, ¿verdad? El mío siempre fue Jumanji, ¿verdad? En la clase siempre, ¿qué tal Jumanji? Bueno, está bien, al menos era buena película. Pero Dios nos pone a amar. Dios nos pone a amarnos y a hacer todo el tiempo que podamos. Siempre tenemos una posibilidad de ayudar en cualquier ámbito, no solo en la pobreza financiera, también en la pobreza de espíritu. A mucha gente que lo único que tiene es dinero. Sigo leyendo, capítulo 36. Y termina la historia y le pregunta al experto en la ley. Y como buen maestro judío, le cuenta la historia y no le cuenta el final. Le hace otra pregunta y le dice, a ver, señor experto en la ley, ¿cuál de esos tres piensas que demostró ser el prójimo? Miren este juego de palabras. Porque yo siempre pensé, el prójimo es el samaritano, el judío que estaba tirado. Él es el prójimo que hay que ayudar. Pero la pregunta de Jesús, analicémosla. ¿Cuál de esos tres, sacerdote, levita, samaritano, demostró ser el prójimo? Y no, hay que amar al prójimo, pero yo tengo que ser prójimo. ¿Cómo así? Es que hay que amar al prójimo como a ti mismo. El primer prójimo que tienes que amar es a ti.
Y así como te amas a ti y quieres la vida eterna como este experto en la ley, yo también lo quiero para ese moribundo que está ahí. Y él se portó como prójimo. Y le pregunta, ¿cuál de estos tres demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el experto en la ley le contesta, el que se compadeció de él. Miren qué orgulloso. ¿Por qué no dijo el samaritano? No, Dios guarde, eso no sale de mi boca. Aquellos que son rojos y cremas, ¿verdad? O Barça y Real, ni mencionarlo, ¿verdad? Sos del Real, pero ha hecho un buen gol Messi y decís, Messi se juega como el del Real. Y no querés ni quería mencionarlo, pero dijo, no, pues sí, el que se compadeció de él. ¿Quién es el prójimo? El que se compadeció de él. Y con esto quiero terminar. Él se compadeció de él. Y entonces dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Porque el experto en la ley es bueno en el templo, es bueno ayudando, como decía el levita y el sacerdote, que qué curioso. ¿Saben qué hacían ellos en el templo? Dar vida. Pero en la calle no quisieron darla. Y a veces nosotros somos así. El saber hacer lo bueno, el saber hacer lo bueno y tener ciertas funciones no nos garantiza que lo hagamos. Pero es que yo soy cristiano y encima soy líder usted. Soy ujier. ¿Y saben qué? A veces, una vez le pregunté a alguien, ¿vos servís en la iglesia? No, pues que fíjate que yo no canto, no me gustan los niños, no me gustan los jóvenes, no me puedo parar en la puerta y no me dejan predicar. No puedo servir, porque pensamos que servir en la iglesia es lo que hacemos en el auditorio. El ministerio que tenemos como iglesia se llama reconciliación y le debemos un encuentro con Dios al mundo. Somos nosotros los responsables. Debemos tener misericordia de los necesitados, sin importar quiénes sean. No importando que sea un secuestrador, un violador, un asesino, o no importando que sea alguien que es muy abusivo, o alguien que es muy filósofo e intelectual. La compasión y la misericordia es la misma. Dice la Biblia, y quiero terminar con este versículo. Cuando Jesús habló en Mateo, que leímos 35 y 36, siguió diciendo esto: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. No sé si han visto este video, pero quiero terminar con este video que habla de discipulado. Y para mí es el resumen de todo lo que estamos haciendo. ¿Cómo sería si el vayan es más para afuera? ¿Cómo sería si hagan discípulos? Serían menos eventos y más así en las calles, en los parques, en el trabajo. Si hiciéramos menos de esto, eventos, edificios, habría menos de esto: estrés, deudas, reuniones. Estaríamos librados para experimentar su amor, amarle a Él, amar a los demás, liberar a los cautivos, liderar con el servicio y enviar a todo el mundo. ¿Cómo sería si en vez de hacer eso, hiciéramos más discípulos, profetas, evangelistas, maestros en las calles, como lo hizo Jesús, como lo hizo el apóstol Pablo, y como lo hicieron los apóstoles? Esa es la gran comisión: amar, liberar, liderar y despegar. Eso es discipulado. Y esto es la iglesia.
Quiero que se lleven estos 3 puntos. Discipulado y evangelismo van de la mano, no es separado. Hay una compasión que hay que sentir, y el prójimo empieza por el que odias, para arriba. No digamos a tu familia, no digamos a los que amas, pero también a los que odias. Quiero orar para concluir, y la conclusión que Dios nos da es esta: Dios nos ha capacitado para compartir el evangelio. Aprendamos a ser como Jesús y tener compasión por la gente que nos rodea. Quiero orar, y no por ritual, quiero orar por una convicción. Pero no le voy a decir pasen al frente, ¿no? Porque me daría mucho miedo que alguien no pasara, porque entonces no estamos entendiendo. Y no vengo a regañarlos ni nada, pero si no estás sintiendo compasión, no estamos conectados con Jesús. Así que pongamos nuestra mano en el corazón, y quiero hacer una oración para concluir. Y oremos con esta convicción. Señor, yo creo que lo que estamos hablando y compartir el evangelio a un mundo necesitado empieza por mi corazón de entender mi función en el reino de Dios. No son los líderes, los encargados de la iglesia, soy yo la iglesia. Y mi función es amar y sentir compasión al prójimo. Y no solamente es evangelizarlo, es discipularlo también. Y no solamente es discipular al que ya lleva 20 años, es buscar a los nuevos, que tal vez han ido a la iglesia pero nunca han tenido un encuentro real con Dios. Y ese es el verdadero evangelismo. Señor, haznos esos tipos de evangelismo. Queremos ser evangelizadores de un mundo que necesita. Y no a mí, te necesita a ti. Que seamos más Jesús. Que seamos más como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor?